Y lo que pasa se sabe perfectamente, o sea, se conoce muy bien la etiopatogenia del síndrome de feminización testicular. Se sabe que en estos casos lo que está alterado es un gen que está en el brazo largo de un cromosoma X. O sea, hay una modificación de un gen. Y la modificación de ese gen, ¿qué determina? En que falten proteínas que actúan como receptores para la testosterona. Entonces, eso lo vieron en clases teóricas. Se lo dieron en clases teóricas. O sea, este síndrome lo conocen. Este síndrome lo vieron. Les explicaron la etiopatogenia, la fisiopatología y la clínica, pero no lo vieron de entrada cuando yo les presenté el paciente. Y ese punto lo quiero retocar ahora de nuevo. Entonces, este es un síndrome conocido por ustedes. La etiopatogenia era conocida, o sea, entonces una alteración genética produce la falta de una proteína receptora en la pared de las células que las hace insensibles, por supuesto, a los estrógenos. Y explico más eso ahora. Si las células no tienen receptor para la testosterona, o sea, si esto está alterado, ¿qué ocurre? No se puede ver el efecto androgénico de la testosterona. No se puede desarrollar el clítoris para transformarse en pene, los labios mayores no se llenan con los testículos, o sea, no hay bolsas escrotales con testículos, los testículos no migran normalmente hacia las bolsas escrotales, y entonces, pues no tienen los caracteres sexuales masculinos, queda con los caracteres sexuales femeninos. Hasta ahí aparentemente fácil. Pero ¿por qué tiene las mamas tan bien desarrolladas? ¿Por qué las nalgas son grandes y tiene grasa en los glúteos como el de una mujer bien estrogenizada? Porque tiene estrógenos circulando. ¿De dónde vienen esos estrógenos? Y entonces se lo dice Harrison si usted va a leerlo. Y tiene que ir a leerlo. O sea, por eso es que yo los induzco a leer los tratados de medicina interna, porque van a aprender una barbaridad. Mucho más de lo que yo les digo acá. Yo solamente les doy un preámbulo para que se estimulen a leer la patología médica. Entonces, como no hay acción de la testosterona, por ejemplo, a nivel de las células del hipotálamo y la hipófisis, no hay freno de la testosterona sobre la producción de LH. Y como no hay freno de la testosterona sobre la producción de LH a nivel de la hipófisis, ¿qué pasa con la hipófisis? Produce muchísima LH y se produce mucha FSH. Y entonces este paciente es un paciente que tiene testosterona, pero que esa testosterona no puede frenar el eje hipotálamo-hipófisis. Hay mucha LH y FSH. Y entonces, ¿qué hace la gonada? La gonada responde a esa mucha LH y FSH produciendo mucha testosterona y produciendo mucho estradiol. Normalmente el testículo produce estradiol en pequeñas cantidades. Cuando hay una hiperestimulación de la gonada va a producir mucha testosterona que no puede actuar porque no hay receptores para ella y mucho estradiol que sí va a actuar porque hay receptores para ella. Entonces, este ser humano, este pseudohermafrodita, se feminiza con un fenotipo femenino muy bueno. Ahora, ¿está claro? Bueno, entonces, pero la cosa no termina acá, sino que sigue. ¿Por qué? Sigue mi labor de inducirlos a leer la patología médica. Y les voy a explicar por qué, para ver si de una vez por todas logro que la lean. O sea que terminado el caso clínico, vayan a leer en Harrison el síndrome de feminización testicular, por lo menos que es cortito, es una página, que lo lean y lo entiendan. Entonces vamos a explicar eso. Si ustedes leen, sí,
Yo voy a repetir la pregunta de él para que ustedes la escuchen atrás, pero no hablen, si quieren hablar tienen que preguntar como él, hacer la pregunta de viva voz, y yo la repito para todo el mundo. Diga. No, lo que pasa es que, o sea, cuando le hice la pregunta lo del tiempo, fue porque yo he escuchado, porque ya me he hecho la idea de eso del pseudo-hermafroditismo masculino, por lo de que parece que hay problemas que se forman cáncer, por lo de la... Bueno, eso ya vamos a discutirlo. Él pregunta la cuestión del tiempo. Él dice, mire, yo sé que cuando los testículos están retenidos dentro del abdomen, la degeneración de las células testiculares a células cancerosas está muy aumentada y entonces hay un riesgo alto de que haya cáncer testicular en esta mujer. Efectivamente es así y el tratamiento es quitarle esos testículos lo antes posible, pero no es cuestión de 2 o 3 días. O sea, eso ocurre en meses y en años, no es de un día para otro. ¿Está claro? Está bien, pero sabemos que probablemente eso no ocurre porque vieron las gónadas pequeñas pegadas a las paredes abdominales. Si la mujer nos dice, yo veo un tumor en la pared abdominal pegado a ya no solamente, y del otro lado veo una masa que pudiera ser la gonada y la otra, la gonada con un tumor maligno o benigno, ella no puede saber con el ultrasonido si es benigno o maligno, la cosa sería que nos preocuparía. Pero repito, ese riesgo existe y nosotros debemos actuar ahora que sabemos solucionando ese riesgo, quitar esas gonadas. Pero repito, eso lo hacemos ahora que sabemos que es un síndrome de feminización testicular y ese riesgo no es de un día para otro. O sea, si en 18 años no ha tenido, no lo va a tener y si empezará en algún momento, pero no es de un día para otro. El desarrollo de un tumor canceroso, a pesar de que sea rápido, no es tan rápido como para que una célula cancerosa en un día cambie a dar un tumor visible. No, pasan meses, años, hasta que se hace visible. Depende de la malignidad del tumor. También. Sí, también. O sea, si hay un paciente con un testículo no descendido que está en la cavidad abdominal, debe ser extirpado cuando se hace el diagnóstico. Bueno, pero no nos desviemos del tema, porque vamos a seguir en el mismo tema, en esta paciente. O sea, yo entiendo que una paciente da para hacer muchas preguntas, pero yo quiero seguir el razonamiento médico en esta paciente, no en otras pacientes, sino en esta. Bueno, entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué es lo que ustedes están adelantando? O sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero una cosa es que yo sepa lo que tengo que hacer y otra cosa es cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, para yo proceder a la cirugía en esta paciente y extirparle esos testículos que pueden sufrir, tienen alto riesgo de transformación maligna, de degeneración maligna, ¿qué le voy a decir a la mujer? Mire, el problema suyo es que usted genéticamente es un hombre, tiene testículos, pero tiene cara de mujer. ¿Le van a decir así? No. Entonces, ¿qué le va a decir? Y resulta que ella ahora viene a la consulta definitiva acompañada del futuro esposo. Y están los dos ahí sentados. Entonces no es cuestión de decirle, mire, usted tiene que operarse de una vez. Porque a ella no le interesa operarse o no. Entonces ella viene para que usted confirme delante del novio y para ella misma y para su futuro esposo si puede o no puede tener hijos. Entonces, ¿qué le va a decir usted a ella? O sea, está la mujer ahí. Entonces usted le dice, usted es estéril. Le dice así. Entonces, ¿qué le dice? Si no le dice eso, ¿qué le dice? Bueno, por supuesto que me imagino que no le va a decir eso, pero ¿qué le va a decir? No qué es lo que no le va a decir. Ella está esperando que usted hable. ¿Qué le va a decir?
Por supuesto que no, está muy bien, está muy bien. Usted le diría, mire, yo tengo que informarle que usted no va a poder tener muchachos porque la naturaleza la formó a usted sin la matriz, sin el útero. Y entonces ella dice, pero doctor, yo sé que de todas maneras ahora hay muchos recursos para eso. Está la fertilización in vitro, está el óvulo donante, está el embrión donante, o sea, ¿yo qué chance tendría por ese lado? Bueno, entonces usted decía, mire, yo creo, no le va a decir así, no le va a decir, mire, usted es estéril, usted es hombre, no le va a decir, usted es estéril, no le va a decir, le va a decir, como dijo recién, usted, lamentablemente la naturaleza la hizo que naciera sin útero. Si no hay matriz, no puede quedar embarazada. Y entonces le dice, bueno, pero doctor, ¿y no puedo recibir un óvulo donante? Y pero bueno, si recibe un óvulo donante que in vitro lo fertilizamos con el espermatozoide de su esposo, ¿dónde lo voy a meter si no hay útero? Entonces, bueno, pues yo puedo buscar el útero donante de mi mamá. Yo he leído eso, que las madres se prestan para donar úteros. O una amiga que tengo que ya hablé, está dispuesta a que sea un útero. Bueno, está bien. Usted dice, mire, yo le voy a decir más. La naturaleza la hizo usted sin útero y sin ovario. Entonces, el óvulo tendría que ser de otra persona, de su amiga, y tendría que ser inseminada por el espermatozoide de su esposo, de su futuro esposo, y tendría que, bueno, entonces el lío se hace tan grande que tal vez sería mejor que se case con la amiga, el esposo, ¿no es cierto? O sea, no le va a decir eso, pero quiero decir, usted le da a entender que no tiene sentido utilizar el conocimiento científico para dar esas vueltas que no conviene que las dé. Pero le verá cómo se lo dice de una manera inteligente, con mucha suavidad, y le va a decir, mire, además, si ustedes se quieren, no solamente se quieren porque quieren tener un hijo, sino porque se quieren ustedes dos. Y en segundo lugar, si desean adoptar un niño, eso es posible, eso es muy bonito, y yo tengo experiencia de que los padres quieren tanto a un hijo nacido del útero de la esposa como a un hijo adoptado y a veces más, y les da tanta o más satisfacción que un hijo propio. O sea, usted ya tendrá que apelar a su formación humana, que eso se aprende en la casa, se aprende en la escuela, se aprende con los amigos, que se enseña poco en la universidad. Si usted es una persona que no tiene esas condiciones, no va a saber manejar bien el problema. Pero si está bien formada, y nosotros tenemos la obligación de formarlos a ustedes así, seguramente va a actuar así. Va a actuar bien. Una de las ventajas de una escuela de medicina en una universidad de verdad, como es la ULA, una universidad autónoma en primer lugar, y en segundo lugar, con todas las carreras, desde filosofía, literatura, arte, ciencias básicas, física, química, medicina, farmacia, forestal, o sea, una universidad completa, ¿qué hace? Hace que, y en una ciudad pequeña como es Mérida, crea un nicho cultural muy importante, del cual ustedes son depositarios. Ustedes son personas que tienen el privilegio de vivir en una ciudad culta. Y la ciudad es culta en gran parte porque tiene una universidad que es universal en la búsqueda del conocimiento. No se dedica solamente a estudiar la biología del ser humano y la medicina. No, ustedes conviven con muchachos que estudian historia, que estudian geografía, filosofía, literatura, arte, ingeniería, ciencias forestales. O sea, viven en un mundo, en un nicho cultural muy rico. Y esa es la gran virtud de estas universidades, que no se pueden comprar ni vender con facilidad. Hacer una universidad no es cuestión de edificar 4 paredes, traer 4 profesores y hacer la universidad. La universidad se desarrolla lentamente y, por ejemplo, estas universidades autónomas de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo son un patrimonio cultural, primero de la humanidad y segundo del país que las tiene. O sea, valen mucho.